Nadie recordaba el nombre del primer planeta que destruyeron. Ese era el problema con los Barnecks. No solo conquistaban, aniquilaban. Sistemas estelares enteros eran reducidos a polvo. Sus historias, quemadas. Sus culturas, vaporizadas. La galaxia temblaba cada vez que una de sus oscuras naves en forma de media luna sangraba a través de las estrellas. No negociaban. Ni siquiera hablaban. Llegaban, observaban y consumían. Y, sin embargo, cuando alcanzaron el sector 9, el borde exterior de la Vía Láctea, encontraron algo diferente. Los Barnecks creían que la Tierra no tenía importancia. Un planeta atrasado. Primitivo. La clase de especie que todavía sangraba, todavía lloraba, todavía enterraba a sus muertos. Escanearon nuestras comunicaciones, observaron nuestras guerras, juzgaron nuestras luchas internas y nos descartaron. Un error que solo cometerían una vez. Cuando las alarmas sonaron en toda la red de defensa interestelar, a la Tierra apenas le quedaban unas horas para responder. La primera oleada golpeó con fuerza la base de Titán. La colonia enmudeció en cuestión de minutos. Llegó una transmisión, distorsionada y llena de pánico. No están haciendo prisioneros. Luego, estática. El silencio que siguió pesaba más que la muerte. Pero la Tierra se había estado preparando. En silencio, con paciencia, la Confederación Unida de la Tierra había aprendido de siglos de luchar contra sí misma. Mientras los Barnecks habían ido de victoria en victoria, los humanos habían pasado de la supervivencia a la supremacía en lo único que hacían mejor: adaptarse. En el borde de la órbita de Neptuno, en la profunda sombra del vacío, una nave dormía. La llamaban el Filo del Olvido. Una leyenda envuelta en rumores, cuya existencia era negada por todos los gobiernos, enterrada bajo códigos clasificados y archivos fantasma. No era una flota. No era un batallón. Era una sola nave de guerra. Pero no una cualquiera. La humanidad lo había invertido todo en ella. Tecnología alienígena robada, armas experimentales, una IA cuántica que pensaba como un soldado y soñaba como un humano. Su casco era más negro que el espacio, devorando la luz como un depredador. Su motor podía plegar el tiempo. Sus cañones podían deshacer la materia. Y su capitán, bueno, decían que el capitán Adrien Box había muerto 2 veces y aún así eligió volver solo para terminar la lucha. La orden llegó directamente del alto mando. Activen el Filo del Olvido. Y por primera vez en 10 años, despertó. Los sistemas se encendieron, los cañones se alinearon. La voz de la nave, suave y fría como el hielo sobre el acero, susurró, lista para entrar en combate. Adrien estaba en el puente de mando, marcado por cicatrices y en silencio, con una mirada de vieja guerra, cansada, pero aún ardiente. Observó el mapa táctico. Puntos rojos, las naves Barnecks, se movían hacia Marte. Cientos de ellas, quizás miles. No se inmutó. Traza un curso. Vamos de casa. Su tripulación era un mosaico de los mejores y los rotos. Un piloto que una vez se estrelló contra un sol y sobrevivió. Una oficial de armas que perdió a su familia a manos de los Barnecks y reconstruyó el cañón de plasma con sus propias manos. Un médico que podía coser a un hombre mientras esquivaba balas. No eran solo soldados. Eran supervivientes. Unos muy furiosos. Mientras el Filo del Olvido se abría paso por el hiperespacio, la galaxia contuvo el aliento. Nadie se había enfrentado a los Barnecks en solitario. Nadie se había atrevido. Pero la humanidad no era cualquiera. A los 20 minutos de su llegada, la nave se encontró cara a cara con el primer destructor Barnecks. Era enorme, el doble de grande que cualquier nave terrestre, con forma de cuchilla negra y una superficie reptante de cicatrices bioluminiscentes. Los Barnecks nunca habían conocido el miedo. Hasta ese momento. El Filo del Olvido no esperó a hacer un disparo de advertencia. Abrió fuego. El plasma abrazó el casco enemigo. Un disparo, una baja. La nave Barnecks ni siquiera tuvo tiempo de responder. Sus restos flotaron en silencio, mientras el vacío devoraba su sorpresa. Luego vino otra, y otra. Adrien no sonrió. No parpadeó. Solo susurró, el siguiente. Ahora,
Un nuevo rumor corría por la galaxia. Susurros que se extendían entre sistemas a través de contrabandistas, rebeldes y colonias ocultas. Una nave humana que cazaba a los cazadores. Una nave de guerra fantasma que surgía de la nada y dejaba un rastro de destrucción. Los Barnecks comenzaron a reagruparse. No estaban acostumbrados a retirarse, pero eran inteligentes. La siguiente vez enviaron 10 naves, luego 20. Intentaron abrumarlos. Fracasaron. Porque el filo del olvido no era solo una nave. Era venganza. Era la guerra. Y apenas estaba comenzando. Los restos de los destructores Barnecks flotaban en el frío silencio del espacio, brillando débilmente como brasas moribundas de un fuego olvidado. Adrien observaba todo desde el ventanal del puente. Su rostro, duro como la piedra tallada, no mostraba victoria, solo concentración. La tripulación a sus espaldas se movía con rapidez. Nadie celebraba, nadie se atrevía a hablar si no era necesario. Todos conocían la misma verdad. Esto no había terminado. Ni de lejos. El filo del olvido había eliminado la primera oleada, pero el verdadero enjambre aún no había llegado. Los Barnecks no aceptaban la resistencia a la ligera. Volverían con todo. Esa era su forma de actuar. Borrar la amenaza. Quemar el recuerdo. Silenciar a los supervivientes. ¿Estado de la IA? Preguntó Adrien. Daños mínimos en el casco. Sistemas de armas al 93%. Reactor estable. 3 drones de baliza Barnecks destruidos, pero uno escapó. Adrien se giró hacia ella. Entonces haremos que valga la pena. No había tiempo para retirarse, y Adrien no creía en la huida. Ordenó a la nave dirigirse hacia el campo de restos, usando los cascos destrozados de los Barnecks como cobertura. El filo se deslizó como una sombra entre huesos, silenciosa y calculadora. El plan era simple: una emboscada. Rey equipó los restos de las naves Barnecks con cargas de fusión, conectadas por control remoto a su sistema de disparo. La idea era brutal y efectiva: convertir a los muertos del enemigo en su propia trampa. Era el tipo de táctica que la Confederación no aprobaría, pero Adrien llevaba años sin seguir las órdenes al pie de la letra. No tuvieron que esperar mucho. El vacío relució mientras la flota Barnecks emergía. 20 naves, todas más grandes que las anteriores, con formas de pesadillas vivientes. Acero negro y afilado, y venas rojas brillantes que pulsaban con una extraña energía. Se movían en perfecta sincronía, como si una sola mente las controlara a todas. Adrien entrecerró los ojos. Es hora de enseñarles lo que es el miedo. Las naves Barnecks se dispersaron, escaneando. El dron de baliza las condujo directamente al campo de escombros. Estaba funcionando. La trampa estaba funcionando. Entonces, una de las naves enemigas redujo la del piloto. La tripulación había sobrevivido, a duras penas. Y entonces el silencio se rompió. Una nueva señal parpadeó en la consola. Baja frecuencia, débil. Era humana. Adrien activó las comunicaciones manualmente, estableciendo conexión. Una voz llegó, nítida, clara y aterrorizada. Aquí el Starling Zen. Somos un convoy de evacuación civil de Nar Prime. Pensábamos que éramos los únicos que quedaban. ¿Son ustedes la nave de guerra que destruyó la flota Barnecks? Adrien no sonrió. No habló durante un largo segundo. Finalmente, respondió, su voz tan tranquila y fría como el hierro: nadie es el único. Es una advertencia. Cortó el canal y miró las estrellas. Los Barnecks todavía estaban ahí fuera. Otros vendrían, quizás más fuertes, quizás más inteligentes. Pero ahora sabían lo que les esperaba. No una flota, no un imperio, solo una nave de guerra humana. Y era suficiente para hacerlo sangrar. Las secuelas flotaban en el silencio. A través de las estrellas, los restos destrozados de la flota Barnecks aún flotaban como un mosaico en ruinas. Metal retorcido, fragmentos negros de biocarne, cosas muertas que una vez gritaron a través de las galaxias. Y en el centro de todo, maltrecha y calcinada, pero aún intacta, el filo del olvido flotaba en el vacío como una leyenda hecha realidad. La noticia viajó rápido. No a través de gobiernos,
no a través de canales militares, sino a través de susurros, relés piratas, frecuencias de refugiados, colonias ocultas. Dondequiera que la gente temiera a los Barnecks, ahora hablaban de una nave sin bandera, una máquina de guerra que luchaba sola, una nave que cazaba pesadillas. Y el miedo que una vez perteneció únicamente a los Barnecks, cambió de bando. De vuelta en la Tierra, el alto mando era un caos. Las acciones de Adrien habían violado 10 tratados, 7 leyes interestelares y cada parte del protocolo existente. Pero no importaba. Había hecho lo que ninguna de sus flotas pudo. Había roto la línea Barnecks. El mensaje llegó 2 días después de la explosión. Una transmisión segura de la propia general Mara Bass, jefa del Consejo de Defensa de la Confederación Unida de la Tierra. Adrien la abrió en el destrozado puente, rodeado de una tripulación herida y sistemas parpadeantes a medio morir. Su rostro apareció, cansado, impasible e ilegible. Capitán Box, dijo. Ha iniciado algo que no podemos contener. Adrien no respondió. Esperó. Desobedeció órdenes, se enfrentó a una amenaza biológica desconocida sin autorización, arriesgó la única nave de guerra avanzada que le quedaba a la Tierra, y ahora todas las colonias piensan que hemos ganado. No ganamos, dijo Adrien finalmente. Sobrevivimos. Mara suspiró. ¿Cree que no sé que los Barnecks no se han ido? Esa cosa que mató, no era su dios. Era un explorador. La mandíbula de Adrien se tensó. Entonces que envíen más. Ella se inclinó hacia adelante, con la mirada afilada. Estoy reactivando su mando. No como un castigo, sino como un mensaje. La galaxia está cambiando, Adrien. Ya no tenemos tiempo para la diplomacia. Hizo una pausa y luego lo dijo. Ahora eres nuestra espada. No más supervisión. No más consejos. Te mueves solo. Cázalos. Quémalos. Haz que las estrellas nos teman. La pantalla se volvió negra. Por primera vez desde que comenzó la guerra, Adrien miró a su tripulación, no como supervivientes, sino como algo más. Elegidos, temidos, implacables. Comenzaron a reconstruir el filo del olvido, pieza por pieza. Sin astilleros, sin estaciones, solo con piezas recuperadas de los restos que habían dejado atrás. Rey recableó el núcleo de la IA ella misma, con los dedos quemados y temblorosos. Ro reprogramó el sistema de navegación a mano. Incluso la enfermería fue improvisada con tecnología Barneck sobrante. Mitad humana, mitad monstruo. No reconstruyeron la nave. La hicieron peor, más afilada, más cruel. Algo que no pertenecía a tiempos de paz. Adrien estaba en la bodega inferior una noche, mirando una pared de nombres. La tripulación perdida en las batallas anteriores. Una lista silenciosa del precio pagado. No lloró. No habló. Solo susurró a la oscuridad. Aún no hemos terminado. Las siguientes coordenadas llegaron a través de una pantalla agrietada. Un puesto de avanzada cerca de la deriva de Orión había quedado en silencio. Un corredor Barnecks conocido. Sin señal de socorro. Sin supervivientes. Dio la orden. Fija el rumbo. Ro asintió. ¿Crees que es otra trampa? Siempre es una trampa, dijo Adrien. Por eso vamos nosotros primero. El filo del olvido giró, sus motores ahora pulsando con una inquietante y suave luz roja. Parte reactor humano, parte núcleo alienígena robado. Nadie sabía cuánto tiempo duraría en esta forma. No fue construida para sobrevivir. Fue construida para acabar con las cosas. Mientras desaparecía en el hiperespacio, una onda recorrió el sector, silenciosa, pero inconfundible. Los Barnecks no se habían ido, pero habían cambiado. Ahora dudaban. Reconsideraban. Porque en algún lugar de la oscuridad, había una nave de guerra, y había proyectado una larga sombra sobre las estrellas. Llegaron a la deriva de Orión en la oscuridad de la noche. Sin estrellas, sin movimiento, solo un cementerio de silencio helado que se extendía por el espacio vacío. El puesto de avanzada había desaparecido, atomizado como si nunca hubiera existido. Incluso la línea orbital de la estación había sido borrada, como si los Barnecks no quisieran dejar rastro. Sin cuerpos, sin señales, solo el vacío.
silencioso y cruel. Rey escaneó la negrura desde su puesto. No queda nada, ni siquiera radiación. Adrien se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados. Ese es el punto. ¿Quieren que estemos ciegos, o nos están tentando?, añadió Ro. Esto no es un ataque. Es un mensaje. Adrien miró la deriva, su peso presionando contra el casco como un susurro de algo antiguo. Entonces la pantalla parpadeó. Movimiento. Un contacto. No Barnex, no humano. Algo más. Nave desconocida acercándose, dijo Rey, sus dedos volando sobre lo que quedaba de la consola. Firma no Barnex, pero orgánica. Misma biomatriz. Podría ser una mutación. Adrien se levantó. Ponla en pantalla. La imagen parpadeó y luego se enfocó. La nave, si es que se le podía llamar así, parecía un caparazón arrancado del lomo de alguna criatura prehistórica. Su superficie estaba moteada de hueso y metal, y flotaba hacia ellos con un propósito lento y deliberado. No era masiva. No estaba armada. Ni siquiera era rápida. Pero se sentía mal. Profunda. Terriblemente mal. A Adrien se le revolvió el estómago. ¿Qué demonios estamos viendo? La respuesta llegó en forma de transmisión. No palabras, no sonido, solo sensación. Una ola de náuseas, dolor, recuerdos que no eran suyos. Gritos, fuego, la sensación de ser consumido desde dentro. Rey se agarró la cabeza. Está en nuestras mentes. No es una nave, murmuró Adrien. Es un portador, un mensajero. Entonces, una voz. Profunda, inhumana, pero aterradoramente clara. No fuisteis. Nadie recordaba el nombre del primer planeta que destruyeron. Ese era el problema con los Barnex. No solo conquistaban, aniquilaban. Sistemas estelares enteros eran reducidos a polvo. Sus historias, quemadas. Sus culturas, vaporizadas. La galaxia temblaba cada vez que una de sus oscuras naves en forma de media luna sangraba a través de las estrellas. No negociaban. Ni siquiera hablaban. Llegaban, observaban y consumían. Y, sin embargo, cuando alcanzaron el sector 9, el borde exterior de la Vía Láctea, encontraron algo diferente. Los Barnex creían que la Tierra no tenía importancia. Un planeta atrasado. Primitivo. La clase de especie que todavía sangraba, todavía lloraba, todavía enterraba a sus muertos. Escanearon nuestras comunicaciones, observaron nuestras guerras, juzgaron nuestras luchas internas y nos descartaron. Un error que solo cometerían una vez. Cuando las alarmas sonaron en toda la red de defensa interestelar, a la Tierra apenas le quedaban unas horas para responder. La primera oleada golpeó con fuerza la base de Titán. La colonia enmudeció en cuestión de minutos. Llegó una transmisión, distorsionada y llena de pánico. No están haciendo prisioneros. Luego, estática. El silencio que siguió pesaba más que la muerte. Pero la Tierra se había estado preparando. En silencio, con paciencia, la Confederación Unida de la Tierra había aprendido de siglos de luchar contra sí misma. Mientras los Barnex habían ido de victoria en victoria, los humanos habían pasado de la supervivencia a la supremacía en lo único que hacían mejor: adaptarse. En el borde de la órbita de Neptuno, en la profunda sombra del vacío, una nave dormía. La llamaban el Filo del Olvido. Una leyenda envuelta en rumores, cuya existencia era negada por todos los gobiernos, enterrada bajo códigos clasificados y archivos fantasma. No era una flota. No era un batallón. Era una sola nave de guerra. Pero no una cualquiera. La humanidad lo había invertido todo en ella. Tecnología alienígena robada, armas experimentales, una IA cuántica que pensaba como un soldado y soñaba como un humano. Su casco era más negro que el espacio, devorando la luz como un depredador. Su motor podía plegar el tiempo. Sus cañones podían deshacer la materia. Y su capitán, bueno, decían que el capitán Adrien Box había muerto 2 veces y aún así eligió volver solo para terminar la lucha. La orden llegó directamente del alto mando. Activen el Filo del Olvido. Y por primera vez en 10 años, despertó. Los sistemas se encendieron,
los cañones se alinearon. La voz de la nave, suave y fría como el hielo sobre el acero, susurró, lista para entrar en combate. Adrien estaba en el puente de mando, marcado por cicatrices y en silencio, con una mirada de vieja guerra, cansada, pero aún ardiente. Observó el mapa táctico. Puntos rojos, las naves Barnex, se movían hacia Marte. Cientos de ellas, quizás miles. No se inmutó. Traza un curso. Vamos de caza. Su tripulación era un mosaico de los mejores y los rotos. Un piloto que una vez se estrelló contra un sol y sobrevivió. Una oficial de armas que perdió a su familia a manos de los Barnex y reconstruyó el cañón de plasma con sus propias manos. Un médico que podía coser a un hombre mientras esquivaba balas. No eran solo soldados. Eran supervivientes. Unos muy furiosos. Mientras el filo del olvido se abría paso por el hiperespacio, la galaxia contuvo el aliento. Nadie se había enfrentado a los Barnex en solitario. Nadie se había atrevido. Pero la humanidad no era cualquiera. A los 20 minutos de su llegada, la nave se encontró cara a cara con el primer destructor Barnex. Era enorme, el doble de grande que cualquier nave terrestre, con forma de cuchilla negra y una superficie reptante de cicatrices bioluminiscentes. Los Barnex nunca habían conocido el miedo. Hasta ese momento, el filo del olvido no esperó a hacer un disparo de advertencia. Abrió fuego. El plasma abrazó el casco enemigo. Un disparo, una baja. La nave Barnex ni siquiera tuvo tiempo de responder. Sus restos flotaron en silencio, mientras el vacío devoraba su sorpresa. Luego vino otra, y otra. Adrien no sonrió. No parpadeó. Solo susurró, el siguiente. Ahora, un nuevo rumor corría por la galaxia. Susurros que se extendían entre sistemas a través de contrabandistas, rebeldes y colonias ocultas. Una nave humana que cazaba a los cazadores. Una nave de guerra fantasma que surgía de la nada y dejaba un rastro de destrucción. Los Barnex comenzaron a reagruparse. No estaban acostumbrados a retirarse, pero eran inteligentes. La siguiente vez enviaron 10 naves, luego 20. Intentaron abrumarlos. Fracasaron. Porque el filo del olvido no era solo una nave. Era venganza. Era la guerra. Y apenas estaba comenzando. Los restos de los destructores Barnex flotaban en el frío silencio del espacio, brillando débilmente como brasas moribundas de un fuego olvidado. Adrien observaba todo desde el ventanal del puente. Su rostro, duro como la piedra tallada, no mostraba victoria, solo concentración. La tripulación a sus espaldas se movía con rapidez. Nadie celebraba, nadie se atrevía a hablar si no era necesario. Todos conocían la misma verdad. Esto no había terminado. Ni de lejos. El filo del olvido había eliminado la primera oleada, pero el verdadero enjambre aún no había llegado. Los Barnex no aceptaban la resistencia a la ligera. Volverían con todo. Esa era su forma de actuar. Borrar la amenaza. Quemar el recuerdo. Silenciar a los supervivientes. ¿Estado de la IA? Preguntó Adrien. Daños mínimos en el casco. Sistemas de armas al 93%. Reactor estable. 3 drones de baliza Barnex destruidos, pero uno escapó. Adrien se giró hacia ella. Entonces haremos que valga la pena. No había tiempo para retirarse, y Adrien no creía en la huida. Ordenó a la nave dirigirse hacia el campo de restos, usando los cascos destrozados de los Barnex como cobertura. El filo se deslizó como una sombra entre huesos, silenciosa y calculadora. El plan era simple: una emboscada. Rey equipó los restos de las naves Barnex con cargas de fusión, conectadas por control remoto a su sistema de disparo. La idea era brutal y efectiva: convertir a los muertos del enemigo en su propia trampa. Era el tipo de táctica que la Confederación no aprobaría, pero Adrien llevaba años sin seguir las órdenes al pie de la letra. No tuvieron que esperar mucho. El vacío relució mientras la flota Barnex emergía. 20 naves, todas más grandes que las anteriores, con formas de pesadillas vivientes. Acero negro y afilado, y venas rojas brillantes que pulsaban con una extraña energía. Se movían en perfecta sincronía, como si una sola mente las controlara a todas.
Adrien entrecerró los ojos. Es hora de enseñarles lo que es el miedo. Las naves Barnex se dispersaron, escaneando. El dron de baliza las condujo directamente al campo de escombros. Estaba funcionando. La trampa estaba funcionando. Entonces, una de las naves enemigas redujo la guerra. No estaba ganada. Ni de lejos. Pero por primera vez en la historia galáctica, los Barnex estaban sangrando y la humanidad seguía en pie. El mensaje llegó 12 horas después. Una señal distorsionada que viajaba en una frecuencia que no se había usado desde el inicio de la era de colonización de exoplanetas de la Tierra. Hubo estática y luego una voz. Ronca, quebrada, pero inconfundiblemente humana. Aquí el capitán Lace, del carguero Aleen Down. Si hay alguien ahí fuera. Las fuerzas Barnex han llegado a los sectores de clase E. Han arrasado Nar Prime. Miles de millones de muertos. Sin aviso, sin supervivientes. Se dirigen a Saúl. Repito, vienen a por la tierra. Luego, silencio. Sin coordenadas, sin contexto. Solo esa voz y el pánico puro detrás de ella. El puente del filo del olvido se sumió en un pesado silencio. Adrien miró la parpadeante pantalla de comunicaciones, con la mandíbula apretada. No parpadeó, no se movió. Ro fue el primero en hablar. Nar Prime, eso está a 6 saltos de la Tierra. Se están acercando. Ya ni siquiera intentan ocultarlo. Rey dijo, esto no es una guerra. Es una purga. Adrien se giró lentamente. Entonces haremos que les cueste caro. Ordenó a la nave que se dirigiera al borde del campo de asteroides, usando la energía restante para reabastecerse y estabilizarse. Los drones de reparación zumbaban por el casco, remendando marcas de quemaduras, sellando brechas. La tripulación estaba cansada, con los ojos hundidos, las manos temblorosas, pero nadie pidió parar. No hacía falta. Todos sabían lo que se avecinaba. Los refuerzos de los Barnex. Y esta vez, no enviaban exploradores. La inteligencia de los satélites de los escáneres de espacio profundo de la Tierra lo confirmó. Un enjambre de transporte. 48 naves Barnex confirmadas dirigiéndose al sector 7, directamente en la ruta del filo del olvido. Adrien estudió la formación de la flota en la pantalla, respirando lenta y profundamente. No podemos detenerlos a todos, dijo Ro en voz baja. No, respondió Adrien. Pero no es lo que intentamos. Señaló la nave líder en la formación Barnex. Una bestia masiva, fácilmente 5 veces más grande que cualquier cosa a la que se hubieran enfrentado. Esa es su nave insignia, el nexo de mando. Cada una de sus naves se mueve como una extremidad de ese núcleo. Corta la cabeza. Comenzó Rey. Y el cuerpo muere, terminó Adrien. El plan era suicida. Una sola nave de guerra contra una flota entera. Pero a Adrien nunca le habían importado las probabilidades. El filo del olvido no fue construido para ganar guerras de la manera tradicional. Fue construido para la disrupción, el impacto, el terror. Fue construido para esto. Cargaron el motor, desviando toda la energía a la red de camuflaje. Todavía experimental, todavía con fallos. La nave relució y luego desapareció de todos los sensores. Incluso para los Barnex, no eran más que ruido de fondo. La tripulación no dijo nada mientras saltaban al hiperespacio. Todos atados. Todos listos para matar o morir. El filo del olvido salió justo fuera del enjambre Barnex, flotando como algo muerto. Se movieron silenciosamente bajo el radar enemigo, deslizándose por debajo de la capa exterior de destructores más pequeños. La flota era tan masiva, tan confiada, que ni siquiera buscaba amenazas. Ese fue su error. Se acercaron a 5.000 kilómetros de la nave de mando antes de que alguien se diera cuenta. Para entonces, ya era demasiado tarde. Adrien se paró en el puente de mando, con voz baja y firme. Todos los torpedos fijados. Hasta el último, confirmó Rey. Revienta núcleos listos. Lanza de partículas preparada. Entonces, que conozcan el infierno. La primera andanada impactó antes de que los Barnex siquiera activaran los escudos.
3 torpedos apuntados a las uniones de energía en la parte inferior de la nave de mando. La explosión recorrió su casco como fuego sobre el agua. Las luces parpadearon y se apagaron. Los sistemas fallaron. La enorme nave se tambaleó, herida. Entonces, el filo desató la lanza de partículas, rebanando el cuello de la nave, justo a través de su espina dorsal de mando. El enjambre vaciló. Sus formaciones flaquearon. La extremidad había perdido su cerebro. Rey se reía ahora. No de alegría, sino de pura adrenalina. Está funcionando. Están entrando en pánico. No, se están adaptando, dijo Adrien bruscamente. Preparaos para el contraataque. El enjambre convulsionó. 20 naves se separaron, girando hacia el filo del olvido en una ola de odio. La nave insignia detrás de ellas comenzó a colapsar, desprendiéndose en pedazos como hojas ardiendo, arrastrando a naves más pequeñas a su pozo de gravedad. Los Barnecks nunca habían necesitado planes de respaldo, pero ahora estaban aprendiendo rápido. Múltiples enemigos acercándose. Gritó Ro. Estamos rodeados. Adrien apretó los dientes. Entonces moriremos haciendo ruido. La nave de guerra giró y se zambulló, moviéndose entre las ráfagas enemigas como un fantasma en llamas. Cada cañón a bordo se encendió. El espacio se convirtió en un campo de batalla de gritos y luz. La tripulación luchó como demonios, cada disparo un último acto de resistencia, cada maniobra un aliento más cerca de la muerte. Pero siguieron adelante, porque no había otra opción. El espacio alrededor del filo del olvido ardía. Ráfagas de luz abrasadora rasgaban la negrura, trazando caminos de fuego por el campo de batalla. La nave giraba y se esquivaba. Los motores aullaban mientras Ro llevaba los controles más allá de sus límites. Los escudos parpadeaban como estrellas moribundas. Las advertencias gritaban desde las consolas. Integridad del casco disminuyendo. Reservas de energía agotándose. No importaba. Estaban en medio del infierno, y la única salida era atravesarlo. Adrien se paró detrás de Ro, apoyándose contra el tembloroso puente. No dejes que nos acorralen. Gira a la derecha, bruscamente. Ro hizo que la nave girara justo cuando 2 cruceros Barnecks dispararon. Sus disparos de plasma cortaron el espacio que acababan de ocupar. La réplica aún sacudió el casco, pero seguían vivos. Apenas. Escudos al 19%, gritó Rey. Revienta núcleos fuera de línea. Los reactores se están sobrecalentando. La voz de Adrien era tranquila. Redirige la energía secundaria a los cañones de popa. Mantén calientes los cañones de riel delanteros. Si quieren acercarse, los recibiremos con fuego. La nave se estremeció cuando otro impacto la alcanzó, lanzando chispas por todo el puente. El humo llenó el aire. Las luces parpadearon de nuevo. Desde el ventanal, Adrien podía ver cómo el enjambre Barnecks se deshacía. Habían perdido la cohesión del mando. Las naves todavía intentaban formar líneas de batalla, pero sin la señal de la nave insignia, eran más lentas, más torpes. Era el caos. Pero el caos era donde los humanos prosperaban. Apunta a ese crucero pesado a babor, ordenó Adrien. Dale a las rejillas de ventilación. Rey ajustó la mira. Fijado. Fuego. El cañón de riel disparó 2 proyectiles cinéticos contra él. Flanco de la nave enemiga. El primero agrietó la armadura. El segundo atravesó la red de enfriamiento, desencadenando una reacción en cadena. El fuego brotó por la parte inferior del crucero mientras se tambaleaba, cayendo en espiral sobre una de sus propias escoltas. Ambas naves desaparecieron en una sola explosión. Un grito de júbilo se alzó en el puente. Breve, sin aliento, pero Adrien no celebró. Sabía lo que venía. Y entonces llegó. Una nueva firma entró en el sistema. Masiva, más pesada que la nave insignia, más oscura, como un trozo del propio vacío. La tripulación miró las lecturas. ¿Qué demonios es eso?, susurró Ro. El rostro de Rey palideció. No está en ningún registro. No creo que esté construida. Parece cultivada. En la pantalla, la nueva nave pulsaba con enfermizas venas rojas,
Su superficie cambiaba como la piel. No se movía. Flotaba, lenta e inevitable, como la muerte encarnada. Una nave de guerra biológica. Los Barnecks acababan de escalar el conflicto. Análisis de la IA, exigió Adrien. Clase desconocida. Potencia de energía estimada supera cualquier registro Barnecks anterior. Sistemas de armas presuntamente orgánicos. Nivel de amenaza, catastrófico. La tripulación se quedó mirando en silencio. Entonces, la nave enemiga abrió sus fauces. Una abertura real, como una boca desgarrando su casco frontal. Desde dentro, un brillo comenzó a crecer. Intenso, violento. Adrien supo lo que era. Un pulso electromagnético. Uno grande. Preparaos, gritó Rey. Apagad todos los sistemas ya. Apenas lo lograron. La energía se cortó. Las luces murieron. El filo se quedó frío justo cuando el enemigo disparó. Una onda de luz roja barrió el espacio. Silenciosa y brutal. Todo lo que tocaba se apagaba. Drones, misiles, naves muertas. La ola pasó sobre el filo del olvido, sacudiéndola hasta la médula. Los sistemas chisporrotearon, las pantallas se hicieron añicos, pero se habían oscurecido justo a tiempo para evitar un apagón total. Aún así, la mitad de la nave estaba frita. Comunicaciones perdidas. Puntería a larga distancia revuelta. Gravedad artificial fuera de línea. Se sentía como si estuvieran flotando en un ataúd moribundo. Adrien se tambaleó para levantarse, con sangre goteando de un corte sobre su ojo. ¿Estado? Muertos, dijo Rey con los dientes apretados. La mitad de nuestros sistemas. Tenemos quizás 2 cañones aún funcionales. Sin escudos. Vendrán a por nosotros, dijo Ro, revisando las miras manuales. Todos ellos. Adrien respiró el humo en el silencio y tomó una decisión. Lo terminamos aquí y ahora. Señor, no más huidas. No más trampas. Atravesamos el núcleo de esa cosa o morimos en el intento. La tripulación intercambió miradas, cansados, heridos, medio rotos. Pero nadie discutió. Ni uno solo. Rey cojeó hasta su consola y activó la última anulación. Solo puntería manual. Guiaré el último cañón de riel a ojo. Acércanos, dijo Adrien. Ro apretó los dientes. Sí, señor. La nave giró hacia la bestia. Una nave de guerra humana, humeante y en ruinas, volando directamente hacia la boca de un monstruo. No más trucos, no más trampas, solo guerra. Volaron hacia la sombra del monstruo. La nave biológica de los Barnecks se cernía delante, su superficie palpitando como un músculo bajo un sol moribundo. No se movía como una máquina. Respiraba, su casco ondulaba con venas rojas y negras, exhalando gases tóxicos al espacio como sangre en el agua. El filo del olvido, roto y calcinado, era un susurro de acero contra el grito de la presencia de esa cosa. Pero avanzó de todos modos, lenta y firme. La última bala en una guerra que la humanidad no había pedido. Ro pilotaba por instinto. Los instrumentos estaban muertos, la puntería perdida. Maniobraba por instinto y dolor, esquivando escombros, zigzagueando entre los restos de las naves Barnecks que ya habían destruido. La IA estaba desconectada, su núcleo frito por el pulso electromagnético. Ya no había ninguna voz guiándolos, solo la tripulación viva y la nave moribunda. ¿Distancia?, preguntó Adrien. Rey apoyó la frente contra el ventanal agrietado, observando cómo la energía del enemigo crecía como una tormenta que se avecinaba. 300 kilómetros, quizás menos. Está cargando de nuevo. Las fauces de la nave biológica se ensancharon, y algo en su interior comenzó a brillar. Una masa arremolinada de energía inestable, como una estrella naciendo y siendo desgarrada al mismo tiempo. Adrien lo reconoció por lo que era, no un arma, sino una purga final. Los Barnecks pretendían aniquilar todo en este cuadrante, incluidos ellos mismos, si eso significaba llevarse al filo del olvido con ellos. Protocolo suicida, murmuró Adrien. Quieren acabar con nosotros sin importar el costo. Suena familiar, susurró Rey. El puente quedó en silencio.
Entonces Adrien dio un paso adelante, con una mano aferrada al costado de la consola de Rey. Hora de devolver el favor. Les quedaba un arma. El último cañón de riel. No guiado por sensores, no conectado a ninguna IA, solo puro cálculo humano, reflejo y rabia. Rey tuvo que apuntarlo manualmente a través del visor, como en las antiguas naves de las primeras batallas navales de la Tierra. Pero esto no era el océano. Era el borde del vacío. Roy impulsó la nave hacia adelante, el sudor goteando en sus ojos. Las alarmas parpadeaban advertencias sin sonido. Todo lo demás estaba muerto. La nave gimió bajo la presión y la criatura Barnex brilló más intensamente, sus fauces abriéndose más. En segundos, dispararía y todo habría terminado. Manténla firme, susurró Rey, con las manos temblando sobre el dial de puntería. Solo un poco más. El núcleo del cañón de riel zumbaba con energía inestable, apenas manteniéndose entero. Un disparo, eso era todo lo que tenían. 100 kilómetros, respiró ella. Adrien miró el corazón de la criatura a través del ventanal. Detrás de él, las luces del puente parpadearon, algún fantasma de energía aún retorciéndose en los cables. 80. 50. Ahora. Rey disparó. El disparo rugió como un trueno. El cañón de riel lanzó su último proyectil con un grito de metal torturado. La bala salió disparada, un borrón de fuego y acero, abriéndose paso a través de la oscuridad. Golpeó la nave biológica Barnex justo cuando su núcleo de energía alcanzaba la masa crítica. Por un momento, todo se congeló. Entonces, el núcleo se rompió. La explosión no sonó. Sacudió las estrellas. La luz brotó de la criatura en oleadas, quemando la negrura como la muerte de un dios. La onda de choque se estrelló contra el filo del olvido, haciéndola girar sin control, arrancando sus últimas placas de escudo y agrietando el ala de babor. La tripulación fue arrojada de sus puestos, el humo salía a borbotones por los conductos de ventilación, el casco gritaba en protesta. Pero la nave resistió. Cuando la luz se desvaneció, la nave biológica había desaparecido. No quedaba nada, ni piezas, ni escombros, solo silencio. Adrien se puso de pie, tosiendo por el humo. Rey todavía estaba consciente, con los ojos muy abiertos. Ro gimió, pero levantó un pulgar tembloroso desde el asiento. Creados para luchar. Fuisteis creados para arrodillaros. La tripulación se congeló. Adrien se enderezó. Demasiado tarde para eso. Ordenó armas al máximo. Lo poco que les quedaba. Apunten a esa cosa. Disparen todo. Los cañones se encendieron. Ráfagas de plasma impactaron en el caparazón biológico a la deriva, pero no pasó nada. Ni explosión, ni resistencia. Se dejó golpear. Rey parpadeó. Eso fue demasiado fácil. La nave se abrió. Desde dentro, algo flotó hacia afuera. No un arma, ni siquiera una criatura, una semilla. Oscura, palpitante, viva. Se movió hacia ellos como si los conociera, como si hubiera esperado. «Interceptadla», gritó Adrien. «No dejéis que toque el casco». Pero era demasiado rápida. La semilla golpeó la proa del filo del olvido y se fusionó. Las alarmas gritaron. Las luces se pusieron rojas. La IA se reactivó con un chillido. Entidad extraña detectada. Protocolo de infección violado. Integridad del casco colapsando. Ro hizo girar la nave, tratando de sacudírsela, pero se aferró como una sanguijuela. Túneles de materia oscura se extendieron por el casco, excavando. La nave gimió, acero viviente encontrándose con algo aún peor. Y a través de todo, la voz regresó. Fuisteis hechos para romperos. Os reescribiremos. La mano de Adrien se cernía sobre la detonación manual del núcleo. El último recurso. Rey lo vio. No puedes. Puedo, gruñó él. Y lo haré. No vamos a dejar que esta cosa convierta al filo en lo que fuera aquello. Entonces, algo extraño sucedió. Los sistemas infectados no se apagaron. Cambiaron, se reescribieron a sí mismos. La IA parpadeó y luego se estabilizó. Su voz regresó. Más tranquila,
más fría. Mutación aceptada. Integración completa. Rey miró su pantalla. La nave está absorbiendo la infección. No, dijo Adrien lentamente. La está usando. El brillo rojo del interior se desvaneció a negro. El motor rugió de nuevo a la vida. El casco se selló, más fuerte. Un nuevo pulso recorrió el núcleo. La nave no estaba muriendo. Estaba evolucionando. Mitad humana, mitad alienígena, toda venganza. Adrien se sentó en la silla de mando, lento y firme. ¿Cuál es nuestra potencia de fuego? Rey escaneó las lecturas, con la mandíbula floja. Se ha triplicado. Todos los sistemas reforzados. La IA está reescribiendo los protocolos en tiempo real. Somos más fuertes. Una pausa. Entonces, la IA habló de nuevo. Nueva firma de amenaza localizada. Nodo central Barnex a 13 años luz. ¿Debo fijar el rumbo? Adrien no parpadeó. Sí, dijo. Terminemos con esto. El filo del olvido giró. Su nuevo casco brillaba tan negro como el olvido, y detrás de ella, los Barnex, antes depredadores, observaban la oscuridad y comenzaban a